Por cierto, en exclusiva, Alberto Muñoz, tribunales. Ojo a esto. Dinero de la Comunidad de Madrid que debía ir a bomberos y que va a otras partidas. Y decisión de la justicia. ¿Qué ha ocurrido? Nos lo cuenta en exclusiva Alberto Muñoz. Alberto, ¿qué ha pasado? Adelante. Son casi 38 millones de euros, Jesús, que la Comunidad de Madrid debió haber invertido en mejorar los equipos, las instalaciones y los vehículos de los bomberos y que, sin embargo, se destinaron a otros fines. Y ojo, Jesús, porque en esa sentencia firme a la que ha tenido acceso en exclusiva Malas Lenguas, el Tribunal Superior de Justicia obligó a la Comunidad de Madrid a destinar ese dinero a donde debía. Y coincidencia o no, obligada o no, Jesús, la Comunidad de Madrid anunció hace poco más de 10 días que iba a invertir, nos sonará esta cifra, 38 millones de euros en comprar 36 nuevos camiones de bomberos. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia condena a la Comunidad de Madrid por desviar millones de euros que debía utilizar para mejorar recursos de bomberos y es firme la sentencia, contaba en exclusiva Alberto Muñoz. Un titular que os pido sobre esto, Esther Palomera, Gallego. Bueno, yo creo que efectivamente cuando se gobierna, gobernar también es priorizar y desde luego entre las prioridades de la Comunidad de Madrid no ha estado en estos años la lucha contra los incendios, la extinción ni la prevención. Me parece que es una sentencia que probablemente será recurrida por la Administración regional, pero es que además la Comunidad de Madrid ha ido eliminando de la Administración regional todos los contrapesos que permitían que la oposición fiscalizara la gestión de la Comunidad de Madrid. Y por lo tanto hay que recurrir a los tribunales para que sean. Es firme, cuidado porque es firme, acaba de contar. ¿No tiene posibilidad de recurso? Bueno, pues firme. mejor. En todo caso, Jesús, para que todo el mundo nos entienda, siempre será mejor invertir en la prevención de los incendios y en los sueldos de estos señores que en serigrafía de chalecos para subrayar y resaltar los cargos del gobierno regional. Es nuestro experto además en tribunales. Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De dineros que inviertan en determinadas materias? ¿O en qué estamos? Buenas tardes, Ernesto. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ves la situación con esto de los incendios? Por ejemplo, Díaz Ayuso ha dicho hoy que es brocha gorda lo de la propuesta de pacto de emergencia climática del presidente. Dar soluciones de brocha gorda. Ernesto. Sí, he leído la noticia y he escuchado a Isabel Díaz Ayuso, he escuchado también las otras intervenciones de la ministra, Sara Exen. Vamos a ver, con una superficie forestal en 2026 afectada que llega a 172.000 hectáreas y una superficie afectada en el año 2025 de menos de 30.000 hectáreas, eso ya es una gran noticia para reflexionar. Si vemos los grandes incendios en el año 2025 y el año 2026, vemos que en 2025 fueron 11 y en el año, en lo que llevamos de 2026 son 35 grandes incendios forestales. La gente afectada son 120.000 entre evacuados y confinados en el año 2026. Bastan una serie de cifras para entender que no es un problema de incomprensión, no es un problema de tipo ni siquiera ideológico. Aquí el problema que tenemos es que la oposición, el Partido Popular sobre todo, está por tumbar al gobierno. Cuando tú estás por tumbar al gobierno, como está el PP, y ya lo vimos en los incendios del año 2025, yo estaba en esa mesa todos los días, Jesús, todos los días, y vi cómo la evolución del PP y de Feijóo en particular fue claramente culpando de los incendios a Pedro Sánchez y a su falta de previsión, y contándonos otra vez el tema del artículo que ha citado nuestro colega Gallego, indicando que realmente el problema era compartido y que la responsabilidad era del gobierno central y tal. Entonces, cuando ves eso no es un problema de que nieguen el cambio climático, que lo niegan, es un problema de que están por tumbar al gobierno. No quieren ningún pacto con el gobierno porque este gobierno tiene que caer para ellos. ¿Cómo le puedes exigir a Feijóo, a Tellado, a Abascal que hagan ya no un pacto con el gobierno, nada con el gobierno, ni agua,
y tampoco agua para apagar los incendios. Es decir, el problema consiste en que el cambio climático y sobre todo la aceleración del cambio climático, como ha dicho Turiel, la aceleración es lo que es tan evidente que ellos no es que nieguen la evidencia, ellos quieren tumbar al gobierno, les importa un pimiento cuál es el origen de estos incendios. Porque ¿cómo pueden seguir sosteniendo que no se dejan limpiar los montes? Pues si es que eso es falso. Puede haber problemas burocráticos, evidentemente puede haber problemas burocráticos, pero centrar en los problemas burocráticos y explicar eso es coger el rábano por las hojas. Se ha detenido el viernes pasado en Burgondo, Jesús, se ha detenido una persona que estaba utilizando una maquinaria que no podía utilizar, porque en determinados momentos, como estos, no puedes utilizar maquinaria porque puede provocar chispas y enciende las praderas y los montes. Entonces, si se ha detenido es porque evidentemente hay una sospecha y evidentemente eso no es no dejar limpiar los montes, eso es regular la limpieza de los montes. Aquí hay un problema central y es, insisto, que hay un partido semifascista, no de centro-derecha, ni irónicamente llamaría yo a Abascal centro-derecha, hay un partido semifascista que está en la internacional fascista de Donald Trump, que intenta por todos los medios tumbar al gobierno y culpa a Sánchez de los incendios. Hay un partido popular que está coaligado en varias comunidades autónomas con el partido semifascista. Están en la línea de tumbar al gobierno. Los incendios no les interesan. Los incendios no les interesan. Los incendios son un medio para desgastar al gobierno. Este es el problema. Por lo tanto, no es un problema de incomprensión científica. Cuando lo ves hablar a Feijóo, cuando lo oyes, dice, hombre, que se consolide el cambio. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el verbo consolidar? Es una manera de alguna manera, de eludir la situación, pero si el cambio climático no solo está consolidando, el cambio climático se está acelerando de una manera extraordinaria. El año pasado lo vivimos en esa mesa, hoy lo vivimos 6 veces peor. Eran 30.000 hectáreas afectadas en el año 2025 y hoy son 172.000. Es decir, a esta gente, a estos políticos, la realidad no les importa. Están en un golpe para tumbar al gobierno. Esperan pasar el verano, que en septiembre se ocupe el señor Luzón, fiscal jefe anticorrupción, la UCO, el señor Balas, y acaben con este gobierno. El problema que veo yo es que viene agosto y agosto va a ser dramático, Van a seguir con este discurso contra viento y marea. Por lo tanto, queridos compañeros, no es un problema de argumentos, es un problema de voluntad política. Ernesto, gracias por tu valoración. Ojo a esto de Feijóo, que es que ya pone el acento en que la gente no sabe la tierra que tiene porque la ha heredado y ya no lo sabía tampoco su abuelo. Como las escuelas rurales. O sea, hemos llegado a la fase, ojo a esto de Feijóo, porque esto entra dentro de esas frases de Feijóo que quedarían para la posteridad. Es que la gente no sabe lo que hereda, pues debe ser él. La gente no sabe lo que hereda, ni él ni su padre lo sabían ya, entonces por eso tienen el monte abandonado. Que no saben lo que les pertenece, lo que tiene. Ojo a esto que ha soltado Feijóo. Ha pasado que muchas gentes no conocen ni siquiera cuáles son las fincas que han heredado, porque ya tu padre se olvidó de lo que le habían traspasado nuestros abuelos y nosotros ya no conocemos cuáles son las propiedades de nuestros padres. Y hemos abandonado el ámbito rural. Feijóo ya, no sé si, yo creo que ha querido ser ingeniero forestal, adivino. La gente no sabe lo que tiene ya. No conocemos la propiedad. Están que lo tiran. La gente tiene tantas tierras y ganado que no sabe lo que tiene. ¿Cómo se llama el padre de los Puyol, ese que tenía el dinero en...? Florenzi era, ¿no? Florenzi, el abuelo Florenzi. Pues aquí, ahora por lo visto, en España todo el mundo tiene un Florenzi en la familia que nos ha dejado tierra. Vamos, yo cuando vuelvo a Sevilla voy a ir directamente al registro. A ver si es que tengo allí un latifundio y no me he enterado. O una parcelita
a ver si resulta que soy como mínimo Malleto y no tengo ni idea. Bueno, es que las cosas que dice este hombre son en fin, aparte de una argumentación un poco endeble, yo creo que sí, un poco, pues no ser más cruel, ¿no? Porque después de haber escuchado que no hablaba bien inglés por culpa de las escuelas rurales en Galicia, pues ya uno se puede esperar cualquier cosa. Pero es de una absoluta indigencia mental el hablar en esos términos. O sea, ¿cómo que la gente no sabe la tierra que tiene y de quién la ha heredado y cuánto la ha heredado? ¿Cómo que no? Y resulta que tiene un maestro, un compañero, alguien a quien imitar cuando él sea presidente del gobierno de momento presunto, que es Mariano Rajoy, que es registrador. Que le explique en el derecho registral cómo se sabe en España, cómo uno tiene lo que tiene, y después en el derecho hipotecario, que se lo explique él, que es licenciado en Derecho. Lo cierto es que estamos en ese momento en el cual aquí cada uno se pone a dar sus explicaciones de lo que pasa para que haya incendios, y Feijóo ha optado por decir que es que hay tierra abandonada porque la gente no sabe ni lo que tiene, pero que no lo sabe él y tampoco lo sabía ya su padre. Esto como causa para explicar, pues eso, que no se limpia el monte. Feijóo, tomen nota, que no se pasado que muchas gentes no conocen ni siquiera cuáles son las fincas que han heredado, porque ya tu padre se olvidó de lo que le habían traspasado nuestros abuelos y nosotros ya no conocemos cuáles son las propiedades de nuestros padres y hemos abandonado el ámbito rural. El bulo que se ha extendido de que no dejan limpiar los montes. Ayuso. Esto es muy importante y vamos a desmentir. Toda la gente del campo nos están diciendo exactamente los mismos problemas y que se han ido encontrando a lo largo del tiempo. Dificultades para limpiar los montes, dificultades para trabajar en sus propios terrenos. En el que Ayuso se emocionaba, medio se echaba a llorar y decía que hay mucha experiencia en la Comunidad de Madrid que ya hubo en la pandemia. Esto de la pandemia, pues no sé si algún anciano y familiar de anciano que le pilló en la residencia, no sé si es el mejor ejemplo, pero ha insistido con esto de la experiencia de la pandemia. Madrid nunca para y además tenemos mucha experiencia durante Filomena, durante la pandemia, porque nosotros siempre estamos cuando se nos necesita. Muchas gracias a quienes están prestando su ayuda. La de callar en estas últimas horas es la presidenta de la Comunidad de Madrid, sinceramente. Decías que escuchar a la ciencia, que ella había dicho que había que escuchar a la ciencia. Por ciencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid entiende poner un geranio en la ventana para combatir el cambio climático y vestir a los niños con camisetas de tirantes. Esto es lo que ella científicamente ha interiorizado, cómo hay que responder al cambio climático. Yo creo que todo en Ayuso es un exceso. Todo es un disparate y todo es muy bochornoso, porque lo que quedará en estos incendios que ella ha decidido que sea el Estado, por falta de efectivos, porque sus medios no dan abasto o por falta de inversión, que sea el Estado quien coordine esta emergencia. Ella ha decidido que en estos días se la conozca, por vestir un chaleco en el que deje claro que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, por llamar mamarracho al delegado del Gobierno y por exhibir lágrimas de cocodrilo ayer desde la localidad de Villamanta. A mí me parece que con la trayectoria que tiene, porque no es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid se enfrenta a graves incendios en su región, recordemos el año pasado 3 Cantos, mientras ella estaba en Miami y no tuvo a bien volver a la Comunidad de Madrid para estar al frente de la coordinación de aquellos incendios, hoy vuelve a repetir lo mismo. Pero es que además ella, que ha construido un perfil político a base de la autosuficiencia autonómica, del nacionalismo madrileño y de las supuestas injerencias del Estado a la Comunidad de Madrid, decide que la Comunidad de Madrid pida la emergencia nacional para que sean otros quienes asuman la responsabilidad. Bueno, pues si esta es la forma que tiene de gestionar, ¿no? Que se aparte. ¿En serio que tiene razón? Que no saben ustedes las tierras que poseen. Joaquín Bosch, vamos a ver, con la ley en la mano vamos a preguntar por esto de no dejan limpiar el monte, no dejan limpiar el campo. ¿Qué tal, magistrado, con la ley en la mano? Buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes. ¿Se está mintiendo con esto? Lo de que está prohibido limpiar los montes es un bulo muy reiterado y además sin ningún fundamento. Tanto la ley de montes como las leyes autonómicas dicen exactamente lo contrario. Es decir, no es que esté prohibido limpiar, sino que se impone la obligación de realizar trabajos de limpieza, labores de desbroce, de poda,
trabajos silvícolas y todo tipo de actuaciones precisamente para evitar incendios. Hasta el extremo que incluso hay comunidades autónomas que dan ayudas económicas a propietarios particulares para que realicen esas labores, porque a veces los montes son propiedad pública, pero otras veces son propiedad particular y, por tanto, hay que buscar soluciones de conjunto para la limpieza del monte en aspectos preventivos. Y, de hecho, como sabemos, los colectivos de bomberos, de agentes forestales, continuamente están diciendo que faltan recursos para poder limpiar. No que esté prohibido legalmente, porque la ley dice que hay que limpiar, sino que faltan medios y recursos para esas labores de tipo preventivo. O sea que estamos en el punto, Feijóo no decía en este caso que no se pudiera limpiar, lo que decía es que hay gente que lo olvida, pero previamente veíamos como Ayuso se sumaba a esto de que no, la gente, y es verdad que este bulo ha corrido como la pólvora, no dejan limpiar. Esto es así, es consciente usted, ¿no, magistrado? Y usted nos habla con la ley en la mano, claro. Bueno, es lo que dice literalmente la ley de montes y las leyes autonómicas que la complementan. Y la cuestión de si alguien sabe o no sabe qué tierras tiene, esto es relativamente indiferente, porque las administraciones públicas, cuando un propietario particular tiene abandonados sus terrenos, sus propiedades, puede imponer medidas de limpieza y además puede sancionar a quien no las cumpla, con la cual realmente no hay causa-efecto entre el abandono y la inactividad de la administración pública, que siempre debe actuar en defensa del interés general. Juez, usted con la ley en la mano está oyendo otros bulos estos días, por ejemplo, los que tienen que ver con las competencias o alguno de estos que le esté llamando la atención. Me parece clarísimo, indiscutible, desde la Constitución y las leyes vigentes, que las comunidades autónomas son las que tienen las principales competencias en esta materia. Las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva para evitar que se produzcan incendios en materia de gestión forestal y en todo tipo de medidas preventivas. Ahí las competencias son de las comunidades. El Estado no tiene competencias de gestión ordinaria para evitar los incendios. Por tanto, las comunidades autónomas tienen que rendir cuentas. Una vez se ha producido el incendio, las comunidades siguen teniendo competencias para la gestión de la emergencia de carácter ordinario, aunque el Estado pueda aportar medidas de apoyo, en el caso de la UME, la puede poner a disposición de las comunidades y puede adoptar medidas de coordinación, como por ejemplo ahora, cuando hay incendios en varias comunidades, se puede adoptar una declaración de emergencia nacional para gestionar de forma conjunta estos recursos. Pero quienes tienen que evitar que se produzcan incendios a través de una gestión forestal adecuada son en Madrid, la Comunidad de Madrid, en el caso de Ávila, el gobierno de Castilla y León, en el caso de Toledo, el gobierno de Castilla-La Mancha y en el caso de Baidusó es el gobierno autonómico valenciano. Por tanto, hay que rendir cuentas y por eso precisamente hay que descartar esos bulos de que no se hace más porque la ley lo impide. Eso no es cierto. La ley obliga a las comunidades autónomas a gestionar y si rinden cuentas veremos si se ha evitado o no los incendios, si la gestión ha sido diligente o negligente, pero las comunidades autónomas no pueden disimular y hacer como si no tuvieran competencias porque son las responsables de evitar que se produzcan esos incendios. Joaquín Bosch, juez, gracias por aclarar estos bulos que corren. Ahora mismo vamos, más que un galgo. Buenas tardes. Gracias, Jesús, un abrazo. Bombero forestal. A usted le dicen esto y le llega esto de no, es que no dejan limpiar el campo, no dejan limpiar el monte. ¿Y claro, qué diría al respecto? ¿Es bulo? Yo lo tengo clarísimo, es decir, al final la legislación está ahí. Lo he hablado en otras veces, ¿no? Se puede ir a la legislación, se puede ir a la web y leer. Bombero, que es uno de los que más está luchando. Esa es la emergencia a día de hoy. A día de hoy, y a eso es a lo que hay que dedicarse. Y perdóname, Jesús, porque me hubiera gustado, le tengo mucho respeto al juez Bosch, perdón, que nunca lo digo. Yo dije Gordon. Nunca lo digo mal, nunca lo digo bien, perdón. Es que ha hablado y con mucha criticación, pero ha utilizado la palabra de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Entonces, yo, en la ley de montes, artículo 48.2, dice textualmente: el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico elaborará De entrada, cuando esté vos, si quieras hablar con él, te pediría que cuando esté él así se puede defender, porque no está. No, sí, no. Eso para empezar, pero para seguir yo te digo, le he dicho si que me dejas tengo, un ratito, a ver, ¿cuál es el problema? Que tengo respeto. ¿Cuál es el problema? Porque tú dices, hay una emergencia que es apagar el incendio, faltaría más, todos estamos de acuerdo. Claro. Pero ¿y cuál es el problema de combatir el incendio y al mismo tiempo asumir
que hay una emergencia para llegar a un pacto que el presidente del gobierno llama de emergencia climática y que incluye mejorar las medidas de prevención entre todos. ¿Cuál es el problema de sentarse? Yo pienso, por ejemplo, que igual se ha decidido que con este gobierno no hay que pactar nada y que igual se ha decidido que la palabra cambio climático o emergencia climática no le gusta a Vox del que dependes. Igual puede ser eso. Bueno, pues puede fíjate, ser eso, ahí lo dejo. Jesús, bueno, Óscar, puntería política de esto no solucionamos el problema, Esther. O sea, es que no se trata de que tú tienes la culpa y nosotros no. Mira, al señor Puente lo acabamos de escuchar ahora. Importante. Y entonces, ¿qué está criticando también? ¿A la Generalitat de Cataluña? ¿O a Castilla-La Mancha por el incendio de Guadalajara? ¿O es solamente el PP el que tiene la culpa? Que no se trata de esto, que estos discursos no solucionar el problema. Claro, pero es que estos discursos lo único que hacen es dividir. Es que la solución del problema también es competencia de las comunidades autónomas sí, y de los ayuntamientos. Negado, pero... la primera noche del incendio de los Gallardos, si recordáis, aquí dijimos en esta misma mesa, en aquel lado, que uno de los problemas a los que se había enfrentado la comarca y el Levante almeriense no solamente era la legislación de la Junta de Andalucía, sino que los municipios afectados por aquel incendio no estaban cumpliendo con una ley autonómica que les obligaba a aprobar planes de emergencia y de evacuación. Esto lo dijimos la primera noche. Y estamos de acuerdo. ¿Dónde están las consecuencias? Hay un problema de los ayuntamientos y los municipios en perimetrar de las comunidades, sí, y también del gobierno central. O sea, el artículo 48 es para la prevención y defensa sobre el riesgo de incendios forestales. Ley de Montes. En el punto... Javier Aroca, pide la palabra. No vas a leer otra vez el acuerdo este. Yo digo una cosa también que me parece muy importante. Está diciendo, no, este tipo de debates es fundamental, primero, reconocer que hay un cambio climático, pero también es fundamental reconocer que hay que invertir más en prevención. Y las comunidades autónomas son las que deben invertir más en prevención. Y no está ocurriendo. Y al mismo tiempo en una situación más complicada. ¿Por qué? Por el cambio climático, por el abandono rural, que hace que haya que limpiar más, por ejemplo, y no se invierte en prevención. Y hay que invertir más en prevención. Aroca. No, es que ha citado varias veces y la he leído en parte varios preceptos legales. Solo es para recomendarte que la próxima vez que hable Joaquín Bosch, que aparte de que te aclare las competencias exclusivas, que te acabe también la legislación básica del Estado. Porque sin manejar esas dos ideas, es prudente... En Madrid, sin ir más lejos, Díaz Ayuso dice que la propuesta de pacto contra la emergencia climática del presidente del gobierno brocha gorda. Y sobre la propuesta de emergencia climática, he estado mirando en las hemerotecas y veo que desde el 2014 el gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello. Si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver, que no es momento de estar en dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad. Brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad. ¿Cómo lo ves, Javier Aroca? Bueno, pues si hablando de brocha gorda, la brocha gorda en este caso es la brocha gorda del Estado, que con todo su poder, con la UME, con los PIF, con la Policía Nacional, la Guardia Civil, con todos sus efectivos, eso es lo gordo. Lo único gordo que hay aquí, aparte del incendio, es el comportamiento del Estado que está sacando a la señora Díaz Ayuso de su propia incapacidad. Pero no deja de ser chocante que, habiéndose declarado incapaz, habiendo dejado de asumir sus responsabilidades presentes, las pasadas las tiene y las futuras tendrá, y habiendo cedido el mando, ahora se dedique a criticar a los que llevan el mando de esto. Bueno, me parece una deslealtad institucional a la que nos tiene bastante acostumbrados, pero en cualquier caso creo que es una irresponsabilidad, mientras hay gente que lo está pasando mal, que se le están quemando sus haciendas, que están sufriendo personalmente, mientras que todos los efectivos del Estado, gracias a nuestros impuestos, por cierto, y no gracias a las rebajadas de los impuestos, están dando todo, incluso poniendo a riesgo sus vidas, como hemos visto unas imágenes recientes, pues esta señora se dedica a hablar de tipos de brocha. Dice Óscar Puente. En pantalones cortos o en picardías, yo creo que lo del estilismo es muy apropiado, porque de verdad alguien puede explicar cómo en una situación en la que hay miles de personas evacuadas, decenas de pueblos confinados y centenares de bomberos trabajando sin descanso, alguien en la Comunidad de Madrid decide que es buena idea que esta señora se cuelgue un chaleco exhibiendo el cargo que ostenta.
¿Alguien de verdad puede pensar que en ese momento, no había mejor idea en la Comunidad de Madrid que serigrafear el cargo de presidenta a esta señora para exhibir qué? Para exhibir qué? Un mando que no está ejecutando, porque ella lo ha cedido. Por lo tanto, sí, efectivamente, todo este fin de semana ha estado haciéndose fotos por la mañana y traspasando la competencia al Estado. Eso es lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. A mí me parece de verdad que tener este debate que se llevaba aquí escrito, etcétera, cuando tenemos a la gente en los polideportivos. Eso es lo que tenemos ella y los creadores. Cuando tenemos a la gente en los polideportivos con las casas quemadas que no pueden volver, que por cierto ya haya anunciado desde la Comunidad de Madrid la señora Ayuso un plan de choque importantísimo para que tengan asistencia jurídica, importantísimo, asistencia jurídica gratuita, todos los que tengan que solicitar, que son miles de personas, sus indemnizaciones van a tener bomberos por cómo están aquí debatiendo. Si se pone la señora Ayuso aquí, presidenta de la Comunidad de Madrid, mira, yo de nadie te obliga a debatir, en estos debates, en estos debates, nadie te obliga a debatir. me siento tan poco representada y no reconozco de verdad al país en el que yo he vivido cuando escucho estos debates. Me quedo con lo que ha dicho el rey. Nadie te obliga a debatir de lo que tú no quieras. Si estás aquí es porque quieres debatir, y si no quisieras debatir no estarías aquí. Estoy aquí, pero me parecen debates de vuelo pequeño. Bueno, que si lleva aquí presidenta de la Comunidad de Madrid o no. Si quieres te explico. Pues sí, explica, Esther, ¿qué quieres explicar? Explico lo que es vuelo pequeño. Pero no digas que te parecen debates pues ¿qué es vuelo pequeño para ti? De lo que hablamos aquí. Vuelo pequeño es exhibir un cargo que no estás ejerciendo en ese momento. Eso es vuelo pequeño. Vuelo pequeño es llamar mamarracho al delegado del gobierno en Madrid. Vuelo pequeño es lo que ha hecho la señora Ayuso de traspasar las competencias, no porque no tuviera medios, porque los medios que se destinan van a ser los mismos, hubiera emergencia nacional o no la hubiera. Ha cedido los mandos, por si acaso hay consecuencias en estos incendios, para que recaigan sobre el presidente del gobierno y no sobre ello. Vuelo pequeño es estar pensando en la fotografía y en el protagonismo permanente. Eso es el vuelo pequeño. Así a grosso modo, si quieres seguir. ¿Se incluye en ese vuelo pequeño lo que, por ejemplo, denuncian bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, de recortes y de falta de medios? No, eso me parece que es alto vuelo. Alto vuelo que no ejecuta la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es que estos señores llevan un año denunciando que no tienen medios, que no se les permite limpiar los bosques y llevan en huelga indefinida, han estado en huelga indefinida meses sin que le escucharan la Comunidad de Madrid sus reivindicaciones, plantillas precarizadas, salarios congelados desde hace más de 10 años. ¿Y ahora qué viene a contar? Que va a pagar el alquiler gratuito. Si es que no es que anuncie, es que cumpla lo que anuncia. Que esta es otra en la Comunidad de Madrid. Anuncios, 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 y luego haces balance del cumplimiento y no hay nada. No hay nada. Lo que estás buscando es que el otro te diga que no para decir, ¿lo veis? ¿Por qué dice que no quiere el pacto climático? ¿Por qué dice que vamos, está todo, pues yo como llevo 31 años. No sé si la llevo 31 por uno, a ver, Esther, con el otro porque dice que no, porque igual podría decir que sí. Va a llevar su plan de 50 medidas que en septiembre de 2025 no había año electoral. O sea, esto no sé dónde te lo sacas, pero cuando la primera vez que se plantea el Pacto de Estado fue en septiembre del 2025, con 15 grandes ejes. Se amplía en diciembre del 2025. No había año electoral. Y no sé yo, Marta, si el argumento que acabas de dar, hombre, es que van a plantear que estamos en una emergencia climática y eso electoralmente al Partido Popular no le conviene porque tiene que pactar con Vox. Hombre, no sé si esto lo entienden muy bien los ciudadanos. Yo se lo explico perfectamente. Negar que estamos ante una emergencia climática porque se antepone el acuerdo y el maridaje con la ultraderecha española a reconocer cuáles son los problemas a los que se enfrenta esta sociedad. No quiero decir en ¿Has dicho eso? No. Lo que quiero decir es que si explícalo otra vez, porque a lo mejor la primera no te ha salido. Términos maximalistas como emergencia, puedes hablar de cambio, puedes hablar de cambio climático, puedes hablar de cambio climático, que es una absoluta realidad, porque es una absoluta realidad que hay cambio climático. Emergencia no. Pero emergencia no. Si tú quieres buscar un acuerdo, siempre es que se han buscado acuerdos en este país y ha habido acuerdos. Pero Marta, yo no te pregunto al PP, te pregunto a ti. Estamos en una emergencia. Si cada uno con sus programas, si cada uno con sus palabras maximalistas y con su relato, no se llega a ningún acuerdo y lo sabemos todos. Marta, que no pregunto lo que piensa el PP, te pregunto a ti. ¿Tú crees que este país y el conjunto del planeta está ante una emergencia climática, sí o no?
Estamos ante una emergencia, pues estamos ante la necesidad, vamos, estamos ante un cambio climático. No te voy a comprar la emergencia, estamos ante un cambio climático. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar yo? Efectivamente, si quieres dialogar conmigo y quieres que nos pongamos de acuerdo y que digamos, oye, lo que está sucediendo es gravísimo, está cambiando el clima, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Emergencia o no? Si tú partes, no lo considero una emergencia, no te voy a comprar el relato. Vale, pues nada, pues ya no está. voy a comprar la palabra emergencia. Yo entre las dos os diré, yo pienso, ¿tú crees, Marta, que incluso, que yo considero y afirmo que hay una emergencia climática, pero tú crees que incluso si pusieran en el nombre del pacto cambio climático, ¿tú crees que el PP, que como has dicho depende de Vox en muchos pactos, ¿crees que aceptaría cambio climático? Yo creo que se podrían facilitar, yo creo que si de verdad se quiere un acuerdo, se pueden facilitar. Tienen las dos partes que poner. ¿Pero tú crees que aceptaría el cambio climático? Bueno, por lo menos lo ponías en evidencia, por lo menos le dejarías en evidencia, no darías argumentos para que te digan que todo ese relato absolutamente ideológico también, si es tan importante y es tan vital, deja en evidencia al otro. Pero cambio climático te parece ideológico y emergencia climática te parece ideológico. Cuando se trata de utilizar para sacar rédito electoral, sí, desde un lado y desde el otro, desde los extremos. Cuando se trata de utilizar, por ejemplo, cuando se trata de utilizar desde partidos de la derecha. Yo le voy a comprar el maximalismo y el populismo se lo voy a comprar a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Y se lo voy a comprar a toda la Comisión Europea. Y se le voy a comprar al Consejo de Europa, y se le voy a comprar al Consejo Europeo, y se le voy a comprar también a las Naciones Unidas. A todo ello le voy a comprar la emergencia climática, que es lo que está sosteniendo. Y lo que está sosteniendo la mayoría científica. Hay algunos programas de televisión que lo niegan, como tú. Pero hay emergencia climática. Yo he dicho que no voy a comprar el relato. Hay me da igual emergencia cambio climático climática. Y si alguien piensa, no digo tú, sino los políticos, que se introduce en el debate político, en el debate público, la emergencia climática o el cambio climático por el electoralismo, lo que están haciendo es electoralismo. Pero no solamente eso, están jugando con fuego, y nunca mejor dicho, contra la salud y la integridad de la ciudadanía. No se puede apoyar lo que dice la extrema derecha con argumentos electoralistas, porque es la extrema derecha, la que está en Vox y la que está naturalmente y desgraciadamente mayoritariamente hoy mandando en el Partido Popular, las que sostienen que no existe emergencia climática, que no existe cambio climático y, por cierto, ya que viene al cuento, que también existe la prioridad nacional. 4 comunidades autónomas, mayoría absoluta los 2. Permitidme, porque hay otro flanco del debate. Tienes para pagar incendios absolutamente obsoletos, pero no te los entregan hasta 2028, no se van a poder empezar a operar hasta 2029, entonces es que a lo mejor si no tienes presupuestos generales del Estado... No, pero permitidme, pero hay una cosa aquí que es clave. Ojo, a ver si vamos a eludir esto. La materia de incendios es materia de las comunidades autónomas y no que haya aquí un bombero forestal al que lo preguntar. Es decir, las dotaciones presupuestarias, el gobierno central, hay una serie de medios, pero las comunidades autónomas tienen esas partidas en las que pueden invertir más. Y algunas incluso se está recortando. Pues ahora la culpa la va a tener también Sánchez. Bombero forestal. Es decir, partidas de lo que está ocurriendo en comunidades autónomas, lo que se plantea en la lucha contra los incendios. Al final, lo que hablábamos, lo he dicho repetidas veces aquí en el programa, que las competencias están transferidas totalmente a las comunidades autónomas. Las BRIF, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales, que somos los bomberos nacionales, junto con la UME y los medios aéreos, estos sí dependen del Ministerio, del Gobierno central, siempre en respuesta a ayuda y a solventar un poco el que la comunidad autónoma no llegue. Y hoy debemos decir, igual que siempre, mucho ánimo a las personas que están afectadas. Desde las BRIF estamos luchando como podemos cada día y cada noche, y bueno, en este caso sí que diré que el presupuesto que se destina a la mejora de los medios aéreos, en este caso a nivel estatal, en la mejora a las bases BRIF, en este caso que se están haciendo muchas mejoras, o sea, hemos ido evolucionando, y una realidad muy clara, que es... nos empezamos a enfrentar a incendios, de Ávila Burgondo, que parece ser el más grande de la historia desde que hay datos, que tengamos la sensación de que esto no va a parar. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo de una manera o de otra. Desde las personas que prestamos servicio público, lo único que demandamos es esto, que haya un acuerdo entre todas las personas para que podamos llegar con los mejores fines, con los mejores medios, a estar trabajando en esto que es una realidad y cada vez vamos a peor, y que no debemos dejar que se convierta en un típico del verano, ¿no? El hecho de que haya incendios y haya incendios y haya incendios. Planteaba Esther Palomera al momento. Javier Aroca.
Bueno, aquí tenemos el claro ejemplo de lo que estamos diciendo. Esta señora es locuaz hablando, pero poco efectiva a la hora de dirigir lo que tiene que dirigir y son sus competencias. O sea, cuando ha llegado la hora de la verdad, para ejercer sus competencias como presidente de la comunidad autónoma más rica del Estado español, resulta que no puede y no sabe, y tiene que encargarse al Estado. Y encima ella se hace portavoz de una gestión que no está haciendo, porque quien contiene autoridad para comparecer y para explicar, como ha ocurrido hasta ahora, es el señor Marlaska, que está al fondo, y también el presidente del gobierno. Ella no tiene ninguna competencia. Y por cierto, si hablamos de presupuesto, que sí, que hay que hablar de presupuesto, podríamos analizar los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid para que sepamos, por ejemplo, cómo trata a los bomberos, cómo trata la prevención de incendios, cómo cumple la ley de montes, cómo cumple las leyes derivadas de la ley de montes, cómo cumple su propio estatuto de autonomía, porque los presupuestos son tan importantes, Marta, te doy la razón, hasta tal punto que Vox y el PP lo primero que han hecho es plasmar su acuerdo negacionista con el cambio climático, y previamente el PP ya disolvió la unidad de emergencia en Valencia. Fíjate si son importantes. Pues lo que pasa es que hay una cosa que defiende siempre el Partido Popular, que son los pactos de Estado, que no tiene que ver con la contingencia política. Bueno, ¿y por qué no pacta con el gobierno un pacto de Estado sobre esto? No lo hace porque es la pose. Los fuegos se apagan con programas políticos, se apagan con presupuestos, se apagan con leyes, se apagan con 12 meses. Como no se apagan es en pantalones cortos. Y se apagan por responderte. En pantalones cortos no se apaga un fuego. Por responderte, se apagan, que te lo explique el bombero, se apagan, si se puede ir con pantalones cortos apaga un fuego. Si se apagan también, y se apagan también cuenta mucho. Estaba Ayuso. Me parece un comentario un poco machista. Me parece un comentario un poco machista, Javier. Sí, ¿no? Ha sacado la indumentaria de una representante pública, criticándola. Me parece un poco machista ese comentario. No es machista ni machista, tío. Sí, ¿por qué te metes con el pantalón corto de una representante pública del PP o del PSOE? Se está refiriendo a esta visita, ¿no? No se puede ir con un pantalón corto a apagar fuegos. No iba a apagar fuegos. Y metiendo machismo. ¿Qué tiene que ver el machismo? Hombre, es que has hecho un comentario machista, no, señor, Javier. Te has metido con el pantalón corto de Ayuso. Y si hubiera ido en pantalones cortos, un señor también hubiera dicho lo mismo. Bueno, pues muy bien, pues ya está. Vale, no. Es que la voz de su amo, no es por Ayuso ese comentario. La voz de su amo. Vale, no, la voz de su amo no me paga nadie más que mis ideas. Sí, hombre. No, eso no te lo admito, Javier. A mí me paga Javier Gallego. Otras cosas que dices, tío. No, me ha parecido, y te lo digo porque soy sincero, que te ha parecido. Un comentario machista. Que te ha parecido. Pues no es machista. Lo siento mucho. Es simplemente decir porque es que no se puede hacerse una foto. Estaba esperando. No se puede ir a un incendio. Apagar incendios, has dicho, apagar fuegos. Ha dicho, no se puede ir en pantalón corto a apagar fuegos. ¿Ha ido a apagar fuegos Ayuso? ¿Y quién te ha dicho que ella ha ido a apagar al fuego? Oye, me lo he dicho. Y además nos metemos con la indumentaria de todos. Los bomberos no apagan fuego con pantalones cortos. Pero que Ayuso mira, me parecería lo mismo si fuera del PSOE, la representante pública, que vaya vestida como quiere. ¿Qué tiene que ver eso con lo que es que tú has hecho un comentario que a mí me ha parecido desafortunado. Pues que te parezca a ti desafortunado, a mí me parecen desafortunadas muchas cosas que digo yo. Tuyas. Vale, fenomenal. Sin embargo, no te digo las cosas que tú a veces dices. Hombre, muchas me las rebates, pues yo ahora rebatir sí, vale. Pero utilizar una terminología de escape, como acabas tú de hacer, de escape, para justificar tu escape Javier. A los tuyos me parece absolutamente desdeñable. Te vuelvo a decir que yo aquí no represento a nadie más que a mí mismo y a mis ideas. No lo parece. No etiquetemos, yo no te voy a decir a quién representas tú. Vale. No lo parece. No lo parece. Yo salto cuando acabo de llamar machista a mí. Machista a mí. Sobre esto que hablabais precisamente, calma, sosiego. Óscar López, en entrevista, precisamente con Esther Palomera, el diario, hay alguien que no quiere pactar, y pregunto, el PP, en este caso ahora Feijóo, ¿no pacta porque le puede que al mismo tiempo tiene que pactar con Vox, que está diciendo que esto es terrorismo climático? Lo digo porque hoy Feijóo, en esta entrevista de este fin de semana en La Razón, Feijóo dice que con el que más habla es con Abascal y que es un centro derecha. ¿Esto es lo que le impide pactar con Sánchez, un pacto de la emergencia climática? He hablado con el señor Abascal más que con otros líderes. Yo creo que es más útil que nunca, porque la reconstrucción nacional, la reconstrucción económica, necesitamos un gobierno muy sólido y el espectro de centro-derecha. Aroca,
Por lo que decía Marta, decía que Ayuso hoy proponía que llevaba varios años Sánchez con esto y no ha llegado Desde al el pacto. 14. ¿Ahora mismo imposibilita a Feijóo llegar a un pacto de emergencia climática el hecho de que al mismo tiempo está pactando con Vox? El gobierno de España ha tardado, según se ha dicho, a pesar de que ha propuesto en repetidas ocasiones ese pacto y la derecha se ha negado, por los motivos que sean, no lo sabemos por cuáles, pero se ha negado. Pero mientras que el gobierno tardaba, la oposición corría. ¿Y en qué corría? Pues en el negacionismo climático, en negar que estemos en una situación de emergencia climática, en fin, negarlo todo. Se han hablado incluso hasta de fantasma y fanatismo climático. Es decir, que mientras que uno va lento porque no tiene las mayorías necesarias y necesita que los otros le digan que sí, otros van rapidísimo en el sentido contrario. Cuando el señor Feijóo vuelva de Perú, porque creo que se va al Perú ahora, está tan preocupado por la emergencia climática y por los problemas que tiene España con un fuego generalizado, no solamente en Madrid, sino en otras partes del Estado, pues el señor por lo visto se va a ver a Fujimori, a la toma de posesión en el Perú. Lo digo porque el señor Mellado recién ha dicho que es que Pedro Sánchez siempre está de viaje y sin embargo en una situación de crisis bestial el señor Feijóo decide irse a Perú sin ni siquiera hablar con el presidente, ahora bien, hablando muy bien con el centro derecha. De entre la Corte de los Milagros últimamente sabemos muchas cosas. Y una de las cosas que hemos averiguado en esta Corte de los Milagros es que la extrema derecha en España, a diferencia del resto del mundo, es de centro derecha. Y que el cambio climático, negarlo, y negar la emergencia climática, y negar todo lo que está ocurriendo, combatir la Agenda 2030, combatir la propia Constitución, que es clarísima en estos aspectos, eso es de centro derecha. A lo mejor el problema que tiene el señor Sánchez para no sacar medidas, se me ocurre, para desde el 2004 ya venir alarmando, que me parece además que es verdad que nadie puede negar el cambio climático. 2014, que me he ido yo, es que me gustaría tener muchos menos años. Para venir anunciando, a lo mejor lo que le pasa es que lleva, por ejemplo, en esta legislatura, podemos tener la primera legislatura de la historia en la que no se aprueben unos presupuestos generales del Estado. Evidentemente, claro. Termino muy rápido. Es la ley